Mientras los líderes mundiales debaten amenazas nucleares en 2025, documentos recién desclasificados revelan algo perturbador. Estuvimos mucho más cerca del apocalipsis nuclear de lo que nadie imaginó. Y no fue durante la crisis de los misiles en Cuba. No fue durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. Fue un jueves cualquiera de 1966, 21 de enero de 1966, 10:32 de la mañana. Cielos sobre Palomares, España. Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea Estadounidense, cargando 4 bombas termonucleares Mark 28, cada una con 1,45 megatones de poder destructivo, colisionó en pleno vuelo con un avión cisterna KC-135 durante una operación de reabastecimiento en vuelo. El informe oficial clasificó el evento como accidente de entrenamiento. La verdad, oculta durante 58 años, es infinitamente más aterradora. En marzo de 2024, el Archivo de Seguridad Nacional divulgó 847 páginas de documentos anteriormente clasificados como Cosmic Top Secret. Estas páginas revelan no solo lo que sucedió aquel día sobre la costa mediterránea, sino que exponen algo mucho más preocupante. Cuán peligrosamente cerca estuvimos de una detonación nuclear accidental en suelo europeo. Y cuántas veces estuvo a punto de suceder durante la Guerra Fría. Para entender la magnitud de lo que casi sucedió en Palomares, primero debemos comprender algo que pocos civiles conocen: el programa Broken Arrow. Durante la Guerra Fría, la Fuerza Aérea Estadounidense mantenía bombarderos nucleares en estado de alerta constante. Era la política de alerta aérea permanente. Aviones cargados con armas termonucleares volaban rutas predeterminadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, listos para represalias inmediatas en caso de un ataque soviético. Entre 1958 y 1968, la Fuerza Aérea llevó a cabo más de 2,088 misiones de alerta aérea solo sobre el Atlántico. Cada misión cargaba entre 2 y 4 armas nucleares. Haz las cuentas. Estamos hablando de más de 6.000 bombas termonucleares volando continuamente sobre zonas pobladas. El término Broken Arrow era el código interno del Departamento de Defensa para cualquier incidente con armas nucleares que no resultara en riesgo de guerra. Accidentes de transporte, colisiones, caídas accidentales, detonaciones no nucleares de componentes explosivos. Públicamente, el Pentágono admitió 6 incidentes Broken Arrow entre 1950 y 1980. Los documentos desclasificados revelan que el número real supera los 32. Palomares debía ser solo una misión de rutina más de la Operación Chrome Dome, el nombre en clave para patrullas aéreas nucleares continuas sobre Europa. El B-52, con identificación de cola 256, había despegado de la base aérea de Seymour Johnson, Carolina del Norte, 20 horas antes. La tripulación de 7 hombres estaba ejecutando su 6º reabastecimiento aéreo de la misión. El piloto del B-52 era el mayor Larry Messenger, un veterano con 14 años de servicio. En el KC-135, el capitán Charles Wendorf comandaba la operación de transferencia de combustible. Ambos habían ejecutado este procedimiento cientos de veces. Era tan rutinario como conducir por la carretera. A las 10:22, el B-52 hizo contacto visual con el KC-135 a 12.000 metros de altitud. El clima era perfecto, cielo despejado, visibilidad ilimitada, vientos suaves. Las condiciones ideales para el reabastecimiento. A las 10:28, la lanza de reabastecimiento del KC-135 se conectó con éxito al receptáculo del B-52. La transferencia de combustible comenzó con normalidad. Todo marchaba según el protocolo. A las 10:31, algo salió terriblemente mal. En los testimonios desclasificados, el mayor Messenger describió sentir una vibración anormal en la estructura del avión. Segundos después, el B-52 comenzó a ascender incontrolablemente, empujando contra la lanza de reabastecimiento. El capitán Wendorf intentó compensar, pero la lanza ya estaba comprometida. Lo que sucedió en los siguientes 17 segundos fue capturado por cámaras a bordo del KC-135. Grabaciones que permanecieron clasificadas hasta 2019. La lanza de reabastecimiento se partió, rasgando una sección de 3 metros en el fuselaje del B-52. El combustible de aviación comenzó a fugarse a un ritmo de 200 litros por segundo.
El KC-135, severamente dañado, entró en barrena descendente. De los 4 tripulantes a bordo, ninguno logró eyectarse a tiempo. En el B-52, el mayor Messenger se enfrentó a un problema mucho más complejo. No solo su avión se estaba desintegrando en pleno aire, sino que llevaba 4 bombas termonucleares a bordo, cada una 70 veces más poderosa que la bomba que destruyó Hiroshima. El protocolo de emergencia nuclear era claro. En caso de pérdida inminente de la aeronave, activar los sistemas de seguridad de las armas y eyectarse. Pero había un problema que los manuales de entrenamiento no abordaban adecuadamente. ¿Y si el avión se estuviera desintegrando demasiado rápido para completar el protocolo? A las 10:32, el ala derecha del B-52 se separó del fuselaje. El bombardero de 190 toneladas comenzó a desintegrarse a 12.000 metros de altitud, directamente sobre un pueblo costero español de 2.800 habitantes. El capitán Ivens Buchanan, navegante del B-52, testificaría más tarde en las investigaciones clasificadas. Sabía que teníamos bombas nucleares, sabía que estábamos cayendo sobre una zona poblada, y sabía que no había protocolo para lo que estaba sucediendo. 4 tripulantes lograron eyectarse. 3 murieron en el impacto o se ahogaron en el Mediterráneo. 1 sobrevivió. Las 4 bombas termonucleares, Mark 28, con denominaciones de serie B-28RI, B-28FI, B-28EI y B-28RI-2 en los documentos desclasificados, fueron eyectadas de la aeronave en desintegración. Cada bomba Mark 28 pesaba 1,030 kilos y contenía múltiples sistemas de seguridad diseñados para prevenir una detonación accidental. Pero estos sistemas fueron desarrollados para escenarios controlados de eyección, no para la desintegración catastrófica de la aeronave a velocidades supersónicas. 3 de las 4 bombas cayeron en tierra firme, cerca del pueblo de Palomares. Una desapareció en el Mediterráneo. De las 3 que impactaron en el suelo, 2 experimentaron la detonación convencional de sus componentes explosivos. Los detonadores de alto explosivo diseñados para comprimir el núcleo de plutonio e iniciar la reacción en cadena. Estos explosivos detonaron al impacto, esparciendo plutonio radiactivo por un área de 200 hectáreas. La tercera bomba tuvo su detonación convencional activada en el aire, pero falló parcialmente. Impactó el suelo cerca de un cortijo a 80 metros de la carretera principal. Y la cuarta bomba, la que desapareció en el mar, cargaba un secreto que cambiaría fundamentalmente cómo el mundo entiende la seguridad nuclear. Lo que sucedió en los siguientes 81 días fue una de las mayores operaciones de recuperación militar de la historia, y un encubrimiento que se extendería por más de 5 décadas. Pero antes de llegar a la operación de búsqueda, a los buzos de la Marina, a los 400 infantes de Marina removiendo suelo contaminado, y a la verdad sobre aquella cuarta bomba, necesitamos entender algo crítico sobre las armas nucleares Mark 28. Tenían un fallo de diseño que la Comisión de Energía Atómica conocía, pero clasificó como aceptable. El teniente coronel Edward Simmons, oficial de seguridad nuclear destinado a Palomares 3 horas después del accidente, se enfrentó a una elección imposible cuando llegó al lugar de la tercera bomba, la que cayó cerca de una casa rural. Los documentos desclasificados revelan que Simmons encontró la bomba Mark 28 semienterrada en suelo arenoso, con su carcasa exterior agrietada, exponiendo componentes internos. El manual de campo especificaba un protocolo claro: establecer un perímetro de 500 metros, evacuar a los civiles, esperar al equipo especializado en desactivación. Pero había 2 problemas. Primero, la casa rural estaba a 80 metros, y una familia de 5 personas todavía estaba dentro. Segundo, Simmons podía ver a través de la grieta de la carcasa que uno de los 6 detonadores de seguridad se había activado parcialmente, algo que el manual decía ser teóricamente imposible en caídas accidentales. El informe oficial posterior clasificaría la situación como controlada. La verdad, registrada en las notas de campo de Simmons finalmente desclasificadas en 2024, era diferente. No teníamos protocolo para esta configuración. No sabíamos si un movimiento adicional podría completar la secuencia de detonación. No sabíamos si teníamos minutos o segundos. La bomba nuclear, con poder destructivo suficiente para arrasar Almería y contaminar toda la costa mediterránea sur de España, estaba ahora en una configuración que ningún ingeniero había previsto en las pruebas de seguridad.
Lo que sucedió en los minutos siguientes permaneció enterrado en archivos clasificados hasta 2024. Y lo que los documentos revelan sobre aquella cuarta bomba, la que desapareció en el Mediterráneo, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de lo cerca que estuvimos de una catástrofe nuclear durante la Guerra Fría. 4 bombas termonucleares Mark 28, cada una de 1,030 kilos, caían en caída libre sobre el Mediterráneo y el pueblo costero de Palomares, España. Era el 21 de enero de 1966. 10:32 de la mañana. Los sistemas de seguridad de estas armas fueron diseñados para impedir una detonación accidental. Pero a 9.000 metros de altitud, con velocidades superiores a 800 km por hora, nadie sabía si esos mecanismos resistirían el impacto. Lo que sucedió en los siguientes 9 minutos determinó el destino de una región entera. 10:33. Primera confirmación. El capitán Larry Messinger, piloto del B-52 que logró aterrizar a salvo en la base aérea de Morón, transmitió el código Broken Arrow vía radio militar. Broken Arrow, pérdida o destrucción de arma nuclear. Protocolo de emergencia máxima. En Washington, el Pentágono recibió la notificación 4 minutos después de la colisión. 4 bombas termonucleares no localizadas. Población civil en la zona de impacto. 2. 800 habitantes en Palomares. La carrera contra el tiempo comenzó antes incluso de que alguien supiera dónde habían caído las bombas. 10:35. Zona de impacto. Identificada, testigos civiles en Palomares reportaron a las autoridades locales objetos masivos cayendo del cielo con paracaídas blancos. 2 impactos en tierra. 2 caídas en el mar. El general de división del mar Wilson, comandante de la 16ª Fuerza Aérea, recibió las coordenadas preliminares. 3773 N. Pire 46O. Radio de dispersión estimado, 7 kilómetros cuadrados en tierra, área marítima indefinida. Cada bomba Mark 28 contenía un núcleo de plutonio 239 y un detonador termonuclear con un potencial de 1,45 megatones. Para comparar, Hiroshima tenía 15 kilotones. Una sola bomba Mark 28 era 97 veces más potente. 10:38. Primer equipo en el suelo. La Guardia Civil Española llegó al primer punto de impacto, 800 metros al norte del pueblo. La bomba número 2 había penetrado suelo agrícola hasta unos 5 metros de profundidad. Paracaídas de frenado parcialmente abierto. Carcasa exterior intacta, pero señales visuales de daños estructurales en la sección del detonador de alto explosivo. El problema. Nadie en Palomares tenía entrenamiento para lidiar con armas termonucleares estadounidenses. El protocolo exigía que solo personal militar de los EEUU tocara las bombas. Pero, ¿cuánto tiempo tardarían los expertos en cruzar el Atlántico? 10:41. Descubrimiento crítico. A. 1. 2 kilómetros de la primera bomba, los agricultores locales encontraron la bomba número 3 en una plantación de tomates. El impacto había creado un cráter de 3 metros de diámetro. Pero algo andaba terriblemente mal. Un polvo blanco grisáceo cubría el área alrededor del cráter. Partículas finas. Un brillo metálico bajo la luz solar. Plutonio. La explosión de la carga convencional dentro de la bomba Mark 28 había detonado al impacto, pulverizando el núcleo de plutonio sin causar una reacción termonuclear. Contaminación radiactiva esparcida por cientos de metros cuadrados. Los agricultores, sin saberlo, caminaban sobre suelo con niveles de radiación 400 veces por encima del límite seguro. 10:44. Situación marítima. Pescadores en la costa del Mediterráneo reportaron 2 impactos en el agua, uno a 5 kilómetros de la costa y otro a 8 kilómetros. Profundidad estimada en esa región, entre 70 y 900 metros. Fondo marino irregular, con acantilados y formaciones rocosas que dificultarían cualquier operación de recuperación. El contraalmirante William Guest, comandante de la Fuerza de Tarea 65, recibió órdenes directas del Mando Aéreo Estratégico: localizar y recuperar las 2 bombas sumergidas antes de que cualquier potencia extranjera llegara al área. La Unión Soviética mantenía submarinos de reconocimiento en el Mediterráneo. Tiempo estimado para la llegada soviética a la zona, de 18 a 36 horas.
10:47. Movilización total. En Torrejón de Ardoz, Madrid, el general Wilson activó el plan de respuesta Broken Arrow. Primera oleada. 20 especialistas en desactivación nuclear. Salida prevista en 90 minutos. Segunda oleada. 600 militares de la 13ª Fuerza Aérea con equipo de detección radiológica. Tercera oleada. Sumergibles de aguas profundas, DSV Alvin y QRV-1, vehículo de recuperación subacuática controlado por cable. Pero el equipo especializado estaba en California. Se necesitarían 6 días para transportar los sumergibles hasta el Mediterráneo. 11:02. Contaminación confirmada. Los primeros contadores Geiger llegaron a Palomares. El técnico superior Armando García, de la base americana de Morón, realizó las mediciones iniciales. Bomba número 2. Niveles normales de radiación de fondo. Bomba número 3. 47,000 cuentas por minuto en un radio de 200 metros. Límite de seguridad, 100 cuentas por minuto. La detonación de la carga explosiva convencional había transformado 2,5 kilos de plutonio en aerosol radiactivo. Partículas microscópicas suspendidas en el aire, listas para ser inhaladas, ingeridas o absorbidas por la piel. Vida media del plutonio, 239,24. 100 años. El área de impacto permanecería contaminada por milenios. 11:15. Decisión imposible. El embajador de los Estados Unidos en España, Anger Vidal Duke, se enfrentó a un dilema político explosivo. Informar al gobierno español sobre la contaminación radiológica significaba reconocer públicamente el incidente. Pero ocultar la verdad ponía a miles de civiles en riesgo de exposición. A las 11:18, Duke telefoneó al ministro de Asuntos Exteriores español. La noticia: 4 bombas termonucleares estadounidenses habían caído sobre territorio español. 2 localizadas en tierra. 1 con dispersión significativa de plutonio. 2 en el mar, profundidad y ubicación exactas desconocidas. España, oficialmente, no poseía armas nucleares. Ahora tenía 4 en su territorio, con niveles peligrosos de contaminación radiactiva. 11:30. Operación de contención. El coronel Young, comandante del primer equipo de respuesta en tierra, estableció un perímetro de evacuación, 500 metros alrededor de la bomba número 3. 72 familias recibieron la orden de abandono inmediato de sus residencias. Las plantaciones de tomate, almendras y hortalizas en un radio de 1 kilómetro fueron clausuradas para la cosecha. Pero el viento soplaba a 18 kilómetros por hora en dirección sureste. Las partículas de plutonio ya se habían dispersado más allá del perímetro inicial. Análisis posteriores revelarían contaminación en un área de 2,26 kilómetros cuadrados, con puntos críticos de hasta 8,4 megabecquerels por metro cuadrado. 11:45. Búsqueda sumergida. El USS Petrel, barco de rescate de la Marina estadounidense, llegó a las coordenadas del primer impacto marítimo. Equipo de sonar lateral activado. Profundidad detectada: 850 metros. Visibilidad subacuática: menos de 3 metros debido a la sedimentación. Encontrar un objeto de 1 metro de diámetro a 850 metros de profundidad, con visibilidad casi nula, era comparable a buscar una moneda en un campo de fútbol a ciegas. Pero el Pentágono había dejado claro: las bombas debían ser recuperadas, todas ellas, independientemente del costo o del tiempo necesario. 12:10. Testigo crucial. Francisco Simó Orts, un pescador local de 37 años, buscó a las autoridades militares estadounidenses. Él había presenciado toda la colisión desde el mar. A través de transmisiones de radio militar, Simó ofreció información crítica. Uno de los objetos que cayó al mar tenía un paracaídas totalmente abierto, descendiendo lentamente. El otro, sin paracaídas, se zambulló a gran velocidad. Sus coordenadas diferían de las estimaciones militares en 2,4 kilómetros. La Marina estadounidense, inicialmente escéptica sobre el testimonio de un pescador civil, eventualmente reconocería: Simó Orts tenía razón. Sus observaciones serían decisivas para la localización de las bombas sumergidas. 12:30. Carrera diplomática. Mientras los equipos estadounidenses trabajaban en la contención radiológica,
Moscú recibía sus primeros informes de inteligencia sobre Palomares. La KGB clasificó el incidente como oportunidad estratégica de máximo nivel. Si la Unión Soviética lograba recuperar una bomba Mark 28 intacta antes que los estadounidenses, obtendría acceso directo a los secretos de diseño termonuclear estadounidenses. Submarinos soviéticos. Clase Foxtrot recibieron órdenes de navegación hacia el Mediterráneo occidental. Tiempo estimado de llegada, 28 horas. La carrera por la recuperación no era solo contra el tiempo o la profundidad del océano. Era contra la mayor potencia rival del planeta. 13:00 Hs. Situación crítica. 6 horas después de la colisión, el balance era sombrío. 2 bombas termonucleares localizadas en tierra, una con dispersión severa de plutonio. 2 bombas sumergidas, ubicación aproximada, profundidad extrema, 72 familias evacuadas de la zona de contaminación. 26 kilómetros cuadrados de suelo agrícola contaminado por plutonio. Submarinos soviéticos en ruta hacia la zona. Equipo de recuperación subacuática a 6 días de distancia. El general de brigada Arthur Cruikshank, director de seguridad nuclear de la Fuerza Aérea, resumió la situación en un telegrama clasificado para el Pentágono. Tenemos 48 horas para recuperar las bombas sumergidas antes de que perdamos el control de la narrativa y, posiblemente, de las propias armas. En cuestión de días, las 2 bombas en el Mediterráneo serían finalmente recuperadas tras 81 días de búsqueda intensiva, con un costo de $182 millones. Pero documentos desclasificados revelan una verdad inquietante. Palomares no fue el único Broken Arrow de aquella era. 2 años después, el 16 de enero de 1968, otra crisis exigiría sacrificios aún mayores. Y esta vez, sería en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, la base de Thule, en Groenlandia, bajo temperaturas de 40 grados bajo cero. 16 de enero de 1968, 03:47 de la mañana. Un equipo especializado llegó a la base de Thule bajo temperaturas de 40 grados bajo cero. Lo que encontraron desafió todos los protocolos oficiales. La explosión había esparcido plutonio por más de 3 kilómetros cuadrados de hielo ártico. Pero eso no era lo peor. El informe clasificado reveló algo que cambiaría completamente el protocolo de seguridad nuclear. 3 de las 4 bombas nucleares permanecían intactas bajo el hielo. Y la cuarta se había fragmentado de una forma que los ingenieros nucleares nunca habían visto antes. El capitán John Hogg, comandante de la operación de recuperación, escribió en su diario personal, desclasificado apenas en 2008. Encontramos evidencias de que el mecanismo de seguridad falló en cadena. No fue un accidente aislado, fue un colapso sistémico. Y entonces los documentos revelaron el patrón. Entre 1950 y 1968, ocurrieron al menos 32 incidentes similares involucrando armas nucleares estadounidenses. Thule no era la excepción, era solo el más visible. Pero el público nunca supo esto, porque 18 horas después del accidente, el Departamento de Defensa estadounidense ordenó que todos los registros fueran sellados bajo el máximo secreto. Lo que siguió fue una de las operaciones de encubrimiento más elaboradas de la Guerra Fría. La narrativa oficial fue construida con precisión quirúrgica. Para la prensa internacional, Thule fue descrito como un accidente de entrenamiento de rutina involucrando una aeronave militar. Ninguna mención a armas nucleares. Ninguna mención a contaminación radiactiva. Ninguna mención al hecho de que el Ártico había sido transformado en una zona de riesgo nuclear por décadas. El contexto de la Guerra Fría hacía que el encubrimiento no fuera solo conveniente, sino estratégicamente necesario. Admitir que armas nucleares estadounidenses estaban siendo transportadas sobre territorio danés sin autorización formal revelaría una violación de acuerdos internacionales. Admitir que los mecanismos de seguridad fallaron expondría vulnerabilidades críticas ante los soviéticos. Y admitir la extensión de la contaminación desencadenaría pánico mundial en un momento donde el equilibrio nuclear ya estaba al límite. Entonces, la historia fue reescrita. Los documentos fueron sellados, y 700 trabajadores daneses, que pasaron meses limpiando plutonio con equipo inadecuado, recibieron instrucciones de nunca hablar sobre lo que vieron. Pero mientras los gobiernos construían mentiras,
hombres comunes practicaban el heroísmo en silencio. El sargento Calvin Snap y el teniente Richard Marks fueron los primeros en entrar en la zona de impacto. Sus contadores Geiger marcaban niveles de radiación 200 veces por encima del límite seguro. Sabían que cada minuto allí reducía su esperanza de vida. Pero continuaron. Durante 47 horas consecutivas, Snap coordinó la contención del plutonio disperso, mientras Marks supervisaba la extracción de las bombas intactas. Trabajaron sin descanso, sin reconocimiento público, sabiendo que estaban absorbiendo suficiente radiación para garantizar problemas de salud por el resto de sus vidas. Y lo garantizó. Snap desarrolló leucemia a los 52 años. Marks murió de cáncer óseo a los 58. Ambos recibieron tratamiento médico, pero nunca una compensación, porque oficialmente, ellos nunca estuvieron expuestos a la radiación. Oficialmente, Thule fue solo un accidente de entrenamiento. No fue hasta 1995, 27 años después del accidente, que el Departamento de Defensa estadounidense concedió silenciosamente la Medalla de Servicio Meritorio a Snap y Marks. La ceremonia fue privada, sin prensa, sin reconocimiento público. Solo una placa discreta y una carta clasificada, agradeciendo los servicios extraordinarios en circunstancias excepcionales. Pero lo que hacía a estos hombres verdaderamente extraordinarios no era solo el coraje físico. Era la innovación bajo una presión imposible. Cuando llegaron a la zona de impacto, se dieron cuenta de que el protocolo estándar de contención nuclear no funcionaría en temperaturas árticas. El equipo se congelaba. Los materiales de sellado se agrietaban. Los trajes de protección perdían flexibilidad en minutos. Entonces, improvisaron. Marks adaptó equipo de buceo militar para crear un sistema de contención que funcionaba bajo el hielo. Snap desarrolló un método de extracción usando cables calentados que más tarde se convertiría en protocolo estándar en operaciones de recuperación nuclear. Ninguno de ellos tenía entrenamiento formal en ingeniería nuclear. Pero tenían algo más valioso: la capacidad de pensar con claridad cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y esa capacidad salvó vidas. Porque si las bombas restantes se hubieran fragmentado, la contaminación se habría extendido por las corrientes oceánicas hasta Europa. Las ciudades costeras de Noruega, Islandia y Escocia habrían enfrentado exposición radiactiva durante generaciones. Pero Snap y Marks contuvieron la catástrofe. En silencio. Sin gloria. Cargando el peso físico de la radiación y el peso psicológico de nunca poder contar la verdad. Y entonces, en 2008, todo cambió. El gobierno estadounidense desclasificó 11,000 páginas de documentos sobre Thule. Y lo que revelaron forzó una reevaluación completa de la seguridad nuclear de la Guerra Fría. Los archivos mostraron que entre 1950 y 1980 ocurrieron al menos 56 incidentes con armas nucleares estadounidenses que nunca se divulgaron públicamente. 6 de ellos implicaron contaminación radiactiva significativa. 4 resultaron en la pérdida permanente de material nuclear. Y Thule ni siquiera fue el más grave. Solo fue el más imposible de ocultar por completo. Pero, ¿por qué desclasificar todo esto ahora? ¿Por qué revelar décadas de fallos sistémicos y encubrimientos gubernamentales? La respuesta está en el presente. En 2008, el debate sobre la modernización nuclear estaba en el centro de la política estadounidense. Propuestas de nuevos sistemas de armas, nuevos protocolos de transporte, nuevos mecanismos de seguridad. Y los archivos de Thule fueron desclasificados como evidencia histórica de por qué esos protocolos debían cambiar. Porque los documentos probaban algo que las autoridades nucleares negaron durante décadas. Los mecanismos de seguridad de la era de la Guerra Fría fallaron repetidamente. Y no por error humano individual, sino por fallos sistémicos de diseño. Las reformas desencadenadas por los archivos de Thule fueron específicas y mensurables. El Departamento de Defensa estadounidense implementó el sistema PAL, Permissive Action Link, en todas las armas nucleares, haciendo imposible la detonación accidental. Los protocolos de transporte se reformularon para eliminar vuelos con armas nucleares sobre territorio no estadounidense. Y las tasas de incidentes nucleares cayeron un 73% entre 2008 y 2020.
Pero quizás la lección más profunda de Thule no esté en los protocolos técnicos. Está en la diferencia entre doctrina y realidad. Oficialmente, las armas nucleares estadounidenses eran absolutamente seguras. Oficialmente, los accidentes eran estadísticamente imposibles. Oficialmente, el sistema funcionaba perfectamente. Pero la realidad, preservada en informes clasificados, diarios personales y en el tejido cicatricial de los cuerpos de hombres como Snap y Marks, contaba una historia diferente. Una historia de sistemas fallando, protocolos rompiéndose y seres humanos improvisando para evitar catástrofes que nunca deberían haber sido posibles. Y esta historia importa hoy. Porque mientras las potencias nucleares modernizan arsenales, expanden capacidades y prometen seguridad absoluta, Thule nos recuerda: la mayor amenaza nuclear nunca fue un ataque intencional. Fue el accidente que todos juraron que nunca podría ocurrir. Hasta que ocurrió. Repetidamente, en secreto, durante décadas. Así que cuando los políticos prometen que las armas nucleares modernas son perfectamente seguras, Thule ofrece una respuesta simple. Ya hemos escuchado eso antes. En 1968. Justo antes de que 4 bombas nucleares cayeran del cielo sobre Groenlandia. Aquel accidente de entrenamiento en enero de 1968. Ahora conoces la verdad. Estuvimos a metros de una catástrofe nuclear que habría contaminado el Océano Atlántico Norte por generaciones. No por un ataque enemigo. No por un fallo tecnológico complejo, sino porque un calentador defectuoso en un bombardero B-52 inició un incendio que nadie pudo controlar. Y lo que impidió lo peor no fueron sistemas de seguridad sofisticados. No fueron protocolos gubernamentales. Fueron 2 hombres, Calvin Snap y Richard Marks, tomando decisiones en fracciones de segundo mientras absorbían radiación letal. Su coraje instantáneo salvó millones de vidas que nunca sabrán sus nombres. Pero ahora tú lo sabes, y saberlo lo cambia todo. Porque mientras las tensiones nucleares resurgen, mientras nuevas potencias desarrollan arsenales, mientras la proliferación nuclear se acelera globalmente, el incidente de Thule revela una verdad crítica. El mayor peligro no está en las intenciones. Está en los accidentes que los sistemas complejos siempre generarán. Y entender esta historia oculta transforma cómo evaluamos cada promesa de seguridad nuclear absoluta. Porque Thule prueba que imposible solo significa aún no documentado públicamente. ¿Cuántos otros accidentes nucleares permanecen clasificados? ¿Cuántos otros fallos sistémicos aguardan desclasificación en 2035, 2045, 2055? Deja en los comentarios. ¿Qué otros secretos de la Guerra Fría quieres ver revelados a través de archivos desclasificados? Y si esta historia de heroísmo oculto y verdades enterradas ha resonado contigo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias ocultas de la Guerra Fría reveladas a través de documentos desclasificados. Porque la bomba nuclear perdida nunca se perdió, fue enterrada, junto con la verdad, hasta ahora.